Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo miércoles de Periodismo sin Barbijo por la pantalla de Canal 10. Este espacio donde nos proponemos hacer un parate en la semana y pensar juntos los problemas que se nos presenta como sociedad y que nos preocupan como sociedad. Jota, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albita? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a todos? Bueno, el tema de hoy es un tema que claramente nos preocupa a todos los tucumanos, como cada uno de los temas que abordamos aquí en este espacio, y tiene que ver con la pobreza, un tema que duele generalmente, sí, y que no es algo que haya surgido del año pasado o de un gobierno. O que sea producto de la pandemia. No, para nada. Agravado quizás por la pandemia, pero indudablemente esto es algo que trasciende a muchos gobiernos y que no hace falta por allí mirar los números de los estudios, ¿no?, que se van haciendo al respecto, sino que hace falta que cualquiera de nosotros, los que están del otro lado y los que estamos acá, salgamos a los barrios a ver, y vamos a ver las deficiencias estructurales que tenemos, vamos a ver la falta de pavimento, vamos a ver las condiciones en las que viven las personas. No le hace falta ver, abrir el cajón de la gente para ver el dinero que tiene guardado allí. Sí. Si no hace falta simplemente saber si van al colegio o no los chicos, si ese colegio está en condiciones, si tienen acceso a las necesidades básicas. Bueno, todo ese tipo de cosas hace falta ver para simplemente darnos cuenta que ese problema lejos está de solucionarse, y no tan solo de solucionarse, sino también lejos está de abordarlo de manera adecuada. Jota, ¿qué te parece si presentamos el tema con el video presentación de cada miércoles? Vamos. Las últimas cifras difundidas por el INDEC son contundentes. 4 de cada 10 tucumanos son pobres. Es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica, muy básica, que supera apenas los 43.000 pesos mensuales. Distintos especialistas aseguran que la cifra de tucumanos pobres o indigentes es mucho mayor a las que se reconocen en las estadísticas. Todo depende de las variables que se utilicen para medir un problema estructural al que no se le ha encontrado respuesta a lo largo de décadas. Los últimos datos reflejan lo sucedido en el primer semestre de este año, en el que la economía argentina sufrió el freno absoluto por la pandemia de coronavirus. Esa puede ser una explicación a las cifras del momento, pero mirar el árbol siempre impide concentrarse en el bosque. Desde el retorno de la democracia, desde el Estado y también desde el sector privado, se han ensayado varias respuestas para atacar un problema crítico. Miles de tucumanos no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Con éxitos parciales y polémicas permanentes, una mirada crítica del fenómeno debería llegar a una conclusión indubitable. El tema no está resuelto. Hoy, en Periodismo sin Barbijo, hablamos de pobreza, buscamos respuestas y dejamos preguntas. También pensamos juntos los 200 días de cuarentena que supimos construir. ¿Hay luz al final del túnel? Está presentado el tema entonces, Albita. Bueno, hablamos sobre la percepción que tenemos los tucumanos respecto de la pobreza, ¿no? Hace falta transitar la autopista, hace falta ir a un barrio para darse cuenta. No, cómo ni vive la tanto. En el gente. microcentro tucumano ya se perciben cómo ha cambiado la situación de muchas personas, agravada por la pandemia. Pero como siempre, Jota, nos reforzamos en las cifras, claro, en los números, porque hace poco se han conocido los datos oficiales del INDEC respecto a la pobreza y a la indigencia en nuestro país. Y en Tucumán, por supuesto. Sí, números que obviamente son preocupantes. 4 de cada 10 tucumanos son pobres. 372.794 personas no cuentan con ingresos mínimos. Y quizás, Albita, es el número que más duele, ¿no? El que más preocupa. 56,3% de los niños
de 0 a 14 años viven en la pobreza. No hablamos de presente ahí únicamente, hablamos de un futuro que preocupa. La última cifra, 8,1% de nuestros comprovincianos son indigentes. Bien, esos Fuente son los INDEC números de este año. Las cifras pertenecen al primer semestre de este año, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo se aborda toda esta problemática? ¿Quiénes son los responsables? Estas son las preguntas que nos vamos a hacer en este programa y obviamente vamos a reforzar con opiniones diversas que tenemos aquí en el transcurso de Periodismo Sin Barbijo. Así es, recibimos a nuestro primer invitado, Julio Picabea. Él es abogado, coordinador del Observatorio de la Pobreza. Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme. Bueno, haciendo un poco de referencia a lo que decía Jota, estas cifras, ¿hay algún responsable de estos números que son casi permanentes en nuestro país, en nuestra provincia? Mira, como bien decían ustedes, la pandemia lógicamente ha influido en el agravamiento de estos números. Ustedes tengan en cuenta que en el último semestre de 2019, en el segundo semestre de 2019, la pobreza era de un 35,5% y ahora se ha agravado ese número pasando a un 41% aproximadamente. La pandemia lógicamente ha influido, pero es algo totalmente ajeno a la Argentina, es un fenómeno que está afectando a todo el mundo, a algunos países más que otros, dependiendo del nivel de desarrollo, pero como también lo planteaban ustedes, el árbol no tiene que tapar el bosque, porque Argentina desde 1990 hasta la fecha que no perfora el 25% de pobres. 30 años sin perforar el 25%. Alcanzó su pico máximo después de la devaluación del 2002, de la devaluación de Remeslenikov, donde llegó al 65%, y de ahí fue bajando, pero nunca se perforó ese piso del 25%. Cuando hablamos de pobreza hay 3 puntos que son importantísimos para entender la magnitud del fenómeno en la Argentina. El primero es ese, desde hace 30 años no se perfora el 25%. El segundo punto es que está infantilizada la pobreza, ustedes lo mostraban recién en los números. Según este último informe de INDEC, en Argentina el 60% de los pobres son menores de 29 años. Y de ese universo, de ese 60%, la mitad son menores de 14 años. Es decir, es el futuro de nuestro país. ¿Qué sociedad nos espera en 15 o 20 años? Me pregunto yo. Eso es un dato alarmante y en cierta medida desesperanzador, y más aún si le agregamos que hay mucha gente joven que quiere irse del país porque no encuentra oportunidades de desarrollo y de progreso. Sí, Picabea, usted también realiza y escribe columnas para medios nacionales. Recién fuera del aire nos contaba, ¿no?, una anécdota justamente en donde escribió una columna para un medio nacional y una señora le escribió diciéndole: es culpa de tal gobernante. Sí. ¿Qué percepción tiene usted respecto del argentino siempre tratar de identificar según su color partidario al responsable de todo esto? Totalmente, me pasó eso que charlábamos afuera de cámara. Hay un sesgo, la población busca responsabilizar a un determinado sector de la política partidaria, a uno u a otro, pero en realidad el problema es un déficit del Estado argentino de los últimos 30 años, es un déficit de política pública de los últimos 30 años. Donde hubo gobiernos peronistas, más de derecha, más de izquierda, donde estuvo la Alianza, donde estuvo Cambiemos. Es un déficit de política pública, no se puede responsabilizar. ¿A dónde está el déficit? ¿A dónde está el problema? ¿Por qué en 30 años no logramos revertir esto? Hay diferentes causas del problema. La primera causa podría ser, hay un déficit importante de la política pública en relación a la falta de datos o estadísticas. Vos, para pensar una política pública y que sea eficaz y que sea eficiente, necesitas evidencia empírica. Para pensar la política pública necesitas evidencia empírica. En Argentina hay una ausencia de datos fundamentalmente en las provincias del NOA y del NEA. Eso, justamente por eso hemos armado nosotros desde Fundación León este Observatorio de la Pobreza para aportar en ese sentido, generando conocimientos y datos. ¿No son representativos estos datos del INDEC? Sí, son representativos. Sí, es una forma de medir la pobreza. El INDEC mide la pobreza conforme al ingreso. Si las personas no llegan a un determinado nivel de ingreso, se consideran pobres. Si no llegan a un determinado nivel de ingreso mínimo, una canasta alimentaria básica, se consideran indigentes. Lo que yo digo es, se necesitan más datos, más evidencia empírica para tener políticas públicas más eficaces. Y después hay un error en la implementación de la política pública. Hemos tenido medidas ineficaces, tal vez, mucha transferencia monetaria. La transferencia monetaria es válida,
para sacar a la persona momentáneamente de la pobreza, pero una persona que vive en situación de pobreza crónica, cuyo abuelo es pobre, cuyo padre es pobre, cuyo hijo, cuando la persona se encuentra transitando la pobreza, se llama pobreza intergeneracional. Cuando esa persona se encuentra en una situación como esa, es muy difícil que con una transferencia monetaria pueda superar la situación de pobreza, independientemente de que haya una coyuntura económica favorable en el país. Necesita otro tipo de acompañamiento y creo yo que ahí hubo un fracaso de la política pública. Bien, vamos a ir sumando voces, sumando opiniones. En este caso vamos a compartir con el invitado una opinión del economista Gustavo Wolbert al respecto de cómo ve justamente estos números que acabamos de brindar y cómo se ataca esta pobreza. Un error en la definición del papel que el Estado tiene en la economía. Y también hay un olvido de las condiciones que la Constitución Nacional pone para el funcionamiento del Estado. No tener en cuenta esas dos cosas es lo que lleva a no resolver el problema. El error de fondo es pensar que el Estado es el motor de la economía. Y pretende que juegue como motor de la economía y como redistribuidor de los ingresos. Y no funciona así, porque pretender hacerlo jugar así lleva a aumentar cada vez más la carga tributaria sobre el sector privado, que es el que genera riqueza en realidad. Los dos tienen que ir de la mano, el Estado con el sector privado, los dos se necesitan. No puedes simplemente hacer crecer el Estado sin cuidar la calidad del sector privado. De la misma forma que no se puede pretender que el sector privado se mueva solo sin cuidar la calidad que tiene el gasto público. Y eso es lo que no ha resuelto la clase política en Argentina en los últimos 40 años. Qué difícil parece ser encontrar un equilibrio en Argentina, en la macroeconomía, con esto de liberar todo el comercio, de liberar todos los sectores privados, o también el estaticismo, ¿no? que por allí genera todo este tipo de situaciones. Sí, hasta dónde tiene que intervenir el Estado y hasta dónde es contraproducente el asistencialismo. Tenemos más opiniones. Aquí tuvimos una posición muy clara. Vamos a ver otra que quizás difiere un poquito. Vamos con Ariel Osatinski, que también opina sobre este tema. A nivel de Gran Tucumán, Tafí Viejo, es 41,5% de la pobreza, ha subido enormemente. Si tenés presente que, por ejemplo, en el 2018 estaba en 32%, o sea que se ha disparado. Esto tiene que ver obviamente con un crecimiento de la desocupación, tiene que ver con una recesión económica que ya lleva 3 años, tiene que ver además de la desocupación con la subocupación. Hoy tenemos de lo que sería la población activa, que son los que pueden trabajar y los que trabajan, más del 20% de ese sector afectado por problemas de empleo, y un empleo informal, es decir, asalariados que están trabajando y no cobran aportes jubilatorios, no cobran obra social, es decir, están en negro, es por encima del 45% en el Gran Tucumán, Tafí Viejo. Empleo informal, desocupación, subocupación, obviamente que lo que da como resultado es el aumento obviamente de la pobreza, agravado en la situación obviamente de la pandemia que estamos atravesando. Estos no son procesos tampoco que vienen de hace un año, 2 o 3 o 4, es decir, en Tucumán tenemos problemas estructurales de empleo ya desde los años 80. Y si queremos ir más atrás, obviamente, el cierre de los ingenios en los años 60, luego la dictadura militar y todo lo que son las transformaciones económicas regresivas. Y en mi opinión, los gobiernos que vienen del 83 en adelante no han revertido esas transformaciones estructurales que sufrió la economía nacional. La desindustrialización sigue estando presente. El capitalismo es un sistema de explotación, donde hay una minoría, que vendría a ser obviamente los capitalistas dueños de los medios de producción, que explotan a la gran mayoría que son las y los trabajadores, que a veces tienen ocupación y a veces no tienen. Y obviamente es cada vez mayor la cantidad de personas que no tienen. En la competencia que tienen los capitalistas, que es lo que van haciendo hace décadas, reemplazar mano de obra por maquinarias, por tecnología, porque de esa manera lo que están buscando es tener mayor ganancia. Sin embargo, de esa manera lo que están haciendo obviamente es perjudicarse, porque eso
es lo que se llama, digamos, el incremento de la composición orgánica del capital, tener más maquinaria, más tecnología y menos fuerza de trabajo, paradójicamente se transforma en una tendencia a menor tasa de ganancia por parte de las empresas. Si vos tenés en cuenta que lo que aumentó la concentración y la centralización de la producción en el último siglo, los últimos 100 años, es tremendo. Hoy el mercado mundial, la economía mundial, el comercio exterior lo domina un puñado de grandes empresas capitalistas. Un proceso genuino de obras públicas que pongan en pie lo que sería la infraestructura que requiere este país, un proceso obviamente que deje de beneficiar a lo que son los grupos económicos concentrados, los capitalistas que están vinculados al agronegocio, la concentración en las tierras. Hoy un par de compañías son las que dominan el comercio exterior. Por eso, en mi opinión, hay una ausencia, una carencia de transformaciones estructurales y hay una continuidad de los problemas de empleo. Y si hay continuidad de los problemas de empleo, obviamente que la pobreza como gran problema que estamos sufriendo y la indigencia van a tener continuidad. Bien, bueno, ahí tuvimos opiniones diversas. Picabea, da la sensación de que generaciones anteriores tenían esa concepción como que se podía salir de la pobreza consiguiendo un empleo o con algún emprendimiento. Con educación. O con educación o algo por el estilo. Da esa sensación de que ahora las oportunidades como que se van agotando, se van acabando, como que nacer en la pobreza es prácticamente una sentencia a estar así de por toda la vida. Es muy complejo, como vos lo describís. La pandemia, se estima que la pandemia va a dejar 55 millones de nuevos pobres en América Latina y que equivale a un retroceso de una década para toda la región. Vos a eso sumale el problema estructural de la pobreza en Argentina, como les decía al principio, que no perfora el 25% desde hace 30 años, y se vuelve mucho más complejo. Yo lo escuchaba a Gustavo. Gustavo es un amigo, un gran economista. Yo comparto algunas cuestiones con él y en otras disiento. Yo creo, como dice él, que es el mercado el que genera el empleo y el desarrollo, pero creo que el Estado tiene que acompañar y creo que no va a bastar con que el mercado genere oportunidades para sacar de la pobreza al núcleo más duro, a la pobreza crónica o estructural. Esas personas necesitan de capital humano y en ese desarrollo de capital humano es clave el acompañamiento del Estado. Por más de que el país crezca, por más de que el mercado genere oportunidades de empleo, la gente que está en la pobreza crónica, debido a su falta de capacidades, a no haber recibido educación, a no haber recibido una alimentación adecuada y a no tener capacitación laboral, es muy difícil que pueda aprovechar esas oportunidades. ¿Cómo tiene que ser ese acompañamiento del Estado para ese núcleo? Tiene que ser un acompañamiento sostenido a lo largo de 20 años para poder llegar al 2040, que es cuando entramos en la fase de envejecimiento poblacional. Argentina en el 2040 entra en una etapa de envejecimiento poblacional. La población pasiva, es decir, jubilados y niños, va a ser superior a la activa. Si nosotros no sacamos o no reducimos los niveles de pobreza actuales, vamos a llegar al 2040 con un escenario muy complejo, donde vamos a tener que mantener a la población pasiva, un número chico de activos va a tener que mantener a la población pasiva, y además con un amplio nivel de pobreza. Ahí yo creo que correríamos el riesgo de convertirnos en un Estado fallido. Para eso se necesita durante 20 años un acompañamiento del Estado con políticas públicas eficaces, sostenidas en el tiempo, con trabajo social, con acompañamiento psicológico, con alimentación, con educación, trabajando todas las dimensiones de la política social para sacar a la gente de la pobreza crónica. Política social, sostener en el tiempo, nos da pie justamente a hablar del asistencialismo, sí. Ya sea directo o derivado a través de subsidios que propone justamente el Estado provincial en este caso, ¿no? Sí, como solución parcial a este problema de la pobreza. Gasto social, en Tucumán compartimos la siguiente placa con ustedes. J. 132 millones se gastan en jubilaciones y pensiones. 10.470 millones en asistencia alimentaria. 4.953 subsidios directos. Y 190.000 millones de aporte estatal. Muy bien, eso por un lado. Tenemos más, tenemos otra placa más respecto del gasto social en nuestra provincia. El 75% del gasto público proyectado por la Nación para 2021
se destinará a programas sociales en la provincia. Parece un número bastante elevado, ¿no? Lo que habla a las claras también de la realidad. Eso tiene que ver con el presupuesto. Claro, proyectado. Proyectado que se presentó. 700.000 personas reciben aportes estatales, esto es jubilaciones, planes, salarios y programas alimentarios. Bien, Albita, hablamos de la percepción que tenemos nosotros, hablamos de números, pero ahora nos falta meternos allí, donde está la pobreza. Escuchar las voces, las historias, como también nos proponemos siempre acá en Periodismo Sin Barbijo, no hablar de datos únicamente, sino ver quiénes están de esas cifras que compartimos con ustedes. Y para eso recibimos a nuestra compañera Bárbara Escolano. Muchas gracias, Barbie, chicos. Así como ustedes dicen, porque detrás de las estadísticas están los rostros de la gente. Estuvimos en Villa Muñecas y este asentamiento tiene una particularidad, que en el año 2019, a través del índice de vulnerabilidad territorial, la Fundación Techo la determinó como la segunda villa más vulnerable del país. Esta villa, que se ubica entre el Pozo de Vargas y la avenida Francisco de Aguirres, cuenta con varias carencias, no solo habitacionales, de servicios, sino también una realidad que se va postergando con los años. Y por eso hemos decidido hablar con la gente que está ahí, cómo vive la pobreza. Esta es la cantidad de niños que tenemos. Por ejemplo, esta señora vive al frente, tiene 5 niños menores y así sucesivamente. Nosotros ya vamos, porque a la hora de traer el tupper para entregarle la comida o la merienda, ya tenemos identificado porque le ponemos el nombre y ya sabemos por cuántas porciones se lleva. Y ahora sí, son más de 200. Siempre vienen los chicos que andan en la calle, sí vienen con el platito, el tuppercito también para que se les dé. Ellos no están anotados, pero retiran igual. Acá todo el mundo está mal y hay chicos que no tienen que comer. Pues gracias a Dios a mí no me faltó nada que comer en esto de la pandemia y todo. Tengo mi mamá también que me da una mano, me ayuda, los chicos. Yo soy madre soltera, trabajo criando a mis hijos. Yo empecé a trabajar a los 14 años en casa de familia y ya tengo 39 años y sigo trabajando. Nunca dejo de trabajar. Yo he nacido en el campo, en San Miguel, en la colonia 2 de San Juan. Y bueno, mi padre andaba con un montón de mujeres, qué sé yo, y vendió la casa, los muebles, todo lo dejó en la calle a nosotros. De chicos nosotros hemos sufrido muchísimo. En la vida nosotros pelábamos caña, trabajamos, a veces andábamos descalzos en el escalter, como es el invierno, porque a veces no teníamos calzado y a las 4 de la mañana íbamos a trabajar en el cerco, lo llevaban mis padres, mis abuelos, todos trabajaban a pelar de caña y como a las 4 de la mañana. Y a veces teníamos que venir a trabajar a la casa. Bueno, no ha sido fácil la vida, nosotros todos trabajamos. Yo como puedo, nosotros hacemos pan y vendemos, pero hace 2 semanas hemos suspendido la comida porque no tenemos harina, no tenemos ayuda de nadie, solamente de la gente. Hoy ha venido un hombre y me trae una bolsa de harina, así que ya tenemos para que hagamos el merendero mañana y el viernes. No tenemos ayuda, no tenemos, encima la verdura está cara, la carne cara. ¿Por qué quisiste ayudar? Porque hay muchos chicos que necesitan y yo también he pasado la necesidad y sé que ayudar es bueno, porque había veces que era tarde y los chicos a mí me pedían café y no tenía pan. Yo no tenía para darle a mis hijos, fui criado sola y sé la necesidad que hay. Así que yo he dicho, cuando empezó a cobrar la tarjeta de Sacabal, me he ido y comprado un fardo de harina, un fardo de azúcar y un paquete grande de hierba. Y empezaba a hacer pan. Y con el fardo de harina vendía la mitad de pan y la mitad le daba a los chicos. Si yo tuviera un trabajo que cobre en blanco, capaz que yo no tengo, como es el problema de ir a trabajar y de darle lo que mis hijos necesitan. Toda la vida y pienso lo mismo, pero nunca he tenido la oportunidad de tener un buen trabajo. Siempre yendo en carro,
no me avergüenzo, pero tengo gente por todas partes que me conoce. Porque recorrió casa por casa, golpeando las manos. Señora, no tiene botellas, chatarra, cartones. No tengo vergüenza. Salí, pedía y traía y vendía y traía para que comamos nosotros. Bien. Muy fuerte. Sí, muy fuerte la historia detrás de los invisibles, que se hacen visibles cuando surgen datos estadísticos como estos, ¿no? Y ahí recién nos comenzamos a preocupar, como si no existieran durante todo el resto del año, más o menos. Barbie. Bueno, me interesa destacar primero, ellas son Silvana, Valeria y María Luisa, 3 mujeres con historias muy similares. Acá es importante referir a derribar un discurso muy remanido, es que los pobres no trabajan porque no tienen ganas o por los planes. Estas mujeres trabajan muchísimo más que yo y que usted le puedo asegurar, pero lamentablemente no han tenido la oportunidad de progresar en la vida. Vienen en una pobreza de generaciones y no pueden salir a flote. La mayoría no estudió, no hizo la escuela ni primaria ni secundaria. Y el otro discurso, el otro punto que quiero señalar es que las mujeres y los niños siguen siendo el número que más se profundiza en los índices de pobreza. Según el CEPA, el Centro de Estudios Económicos y Políticos, el 56% de las mujeres jefas de hogar son pobres, mientras que el 44% son hombres. Esto quiere decir que las mujeres siguen estando atrás de esta historia de un mundo muy patriarcal en que todavía hay mucha diferencia y desigualdad entre las mujeres y hombres, incluso dentro de la pobreza. Gracias, Barbie. Julio, me interesa hablar con vos sobre lo que decía Barbie de este discurso que se escucha mucho, sobre todo ahora cuando se conocen los índices de pobreza, que habla de que el pobre es pobre porque quiere, básicamente. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? ¿Dónde crees que surge ese discurso que se hace tan fuerte en este tiempo? No, yo creo que tener un 41% de pobres hoy en Argentina es el gran fracaso de la dirigencia política desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad. Porque yo te hablaba de un déficit de política pública del Estado argentino en los últimos 30 años, que es acertado decir eso, pero atrás de la política pública quienes ejecutan, quienes piensan y quienes implementan la política pública son los dirigentes. Por lo tanto, creo que es un fracaso de la dirigencia política y también de la dirigencia en general no haber podido a lo largo de 30 años perforar el 25% de pobres y mejorar la calidad de vida de la población, porque al fin y al cabo la pobreza, como bien lo planteaban ustedes, no es un número, son personas las que sufren la pobreza. Claramente, y también uno puede ver en todas las encuestas que se realizan en Tucumán lo que es denominado la parte de la sociedad visible, los que tienen voz, digamos. Quizás por allí, entre las principales preocupaciones, no aparece la pobreza, aparece quizás la inseguridad como si fuera un tema aparte, digamos, y no estuviera vinculado justamente con la pobreza. Totalmente, está vinculada a la cuestión de la seguridad, eso no hay ninguna duda. Creo que Argentina tiene que prepararse para llegar a la fase del envejecimiento poblacional, tiene que prepararse, eso implica trabajar desde el Estado con políticas públicas eficaces para tratar de sacar a toda la población de la situación de pobreza, fundamentalmente a las que viven en una situación de pobreza crónica, que necesitan de ese acompañamiento del Estado. Se necesita el desarrollo de empleo genuino, sin lugar a dudas, se necesita pensar en una estrategia de inserción internacional inteligente, aprovechar las oportunidades que nos brinda el mundo para atraer inversiones, generar empleo, generar desarrollo y prepararnos justamente para esa fase de envejecimiento poblacional donde las inversiones del Estado van a ser mucho más difíciles porque hay que abocarse a sostener el aumento de la población pasiva y es algo que no se discute tanto en Argentina, sí en el ámbito académico, pero no tanto en la discusión pública. Bueno, Julio, muchas gracias. Muy amable. Gracias por acompañarnos y por esclarecernos sobre la pobreza, sobre los números más en profundidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Albita, nos vamos, te acompaño, nos vamos a la primera pausa. Nos acompañamos. Exactamente. Bueno, realmente precisiones, opiniones que nos dejan algunas preguntas, ¿no? Por sobre todas las cosas.
qué es lo que hace el Estado para mejorar la situación, si lo que lo está haciendo bien. Esto prácticamente nos deja en una dicotomía, ¿no? Sobre asistencialismo, sobre de alguna manera dejar todo librado al mercado. Muchas preguntas, muchos interrogantes que nos hacemos desde este lugar y que nos damos cuenta de que quizás todas esas recetas que se nos vienen vendiendo en épocas eleccionarias y todo lo demás, por ahora no surten efecto, Víctor. Sí, Jota, a mí me gustaría hacer una reflexión que se la leí a Julio en un artículo que él escribió acerca de las dos grietas. Una grieta ideológica que es funcional a unos cuantos nada más, pero que parece que nos importa mucho más que esta grieta social, que es entre las personas que tenemos la posibilidad de acceder a varios recursos, a los imprescindibles, y aquellas personas que no, que están bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia. Creo que hay que prestar más atención a eso, dejar de lado la dicotomía que por ahí no resuelve estos temas, esta dicotomía ideológica, que está bien que exista la diferencia de opiniones, pero ponernos de acuerdo en estas cosas que son más importantes y en achicar esa brecha social. Lo cierto es que ningún partido político puede hacerse el desentendido de todo esto, más allá de que algún partido político haya estado en el gobierno más tiempo que otro. Lo que hay que decir es que también la oposición, las respectivas oposiciones a los gobiernos de turno dejaron mucho que desear y es quizás que no encontraron la voz ni el voto y es por eso que gobernaron los que gobernaron. En este sentido, me parece que, si no, fíjense, quienes están en la legislatura, quienes están en las comunas, quienes están en las intendencias, son prácticamente los mismos de siempre. ¿Hacemos pausa, Jota? No, vamos a la pausa. Ya volvemos. Seguimos en Periodismo sin Barbijo por la pantalla de Canal 10. Recién hablábamos de la pobreza, de los índices que se han conocido en las últimas semanas y también de las historias que hay detrás de cada de estas cifras. Ahora cambiamos de tema y hablamos de la pandemia y de los 200 días que hemos cumplido desde que la pandemia llegó a la Argentina y se han tomado medidas de aislamiento y de distanciamiento social. Así es, Salvita, bueno, proyectos, sueños que han quedado truncos, en este caso, desde que por la llegada de esta enfermedad, claramente, actividades económicas que tuvieron que cerrar sus puertas, algunos negocios, emprendimientos personales que también se fundieron o que pasaron al olvido, o lugares históricos que tuvieron que cerrar sus puertas también. Parece una eternidad y la gran pregunta es, ¿se han tomado o se siguen tomando las medidas correspondientes o correctas al respecto? Jota, vamos con placas para ver qué pasó desde que llegó la pandemia a nuestro país y las medidas que se han tomado en Tucumán, cuarentena en Tucumán, 200 días de incertidumbre. Así es, porque desde el 20 de marzo hubo 13 decisiones nacionales sobre el aislamiento. La provincia estuvo en fase 1, fase 3 y fase 5. El incremento, sí, de los casos, perdón, Adita, la circulación comunitaria y el temor por la saturación del sistema obligaron a suspender restricciones. La etapa actual rige hasta el próximo domingo. Eso pasó entonces en Tucumán desde que la pandemia llegó al país y se tomaron medidas a nivel nacional y se replicaron en un primer momento en la provincia y después fue el gobierno local el que comenzó a tomar las determinaciones. La pregunta es, ¿vamos a tener que seguir esperando alguna vacuna? ¿Vamos a tener que seguir esperando alguna solución que termine por borrar del mapa la pandemia? ¿O vamos a necesitar ya que de alguna vez por todas comencemos a convivir con la pandemia, de que desde el Estado también den algún plan por lo menos a mediano plazo y no cada 15 días estar esperando para ver qué es lo que va a ser de nuestra vida pública, ¿no? Sí, Jota, acá se plantea un debate que ha surgido desde las primeras medidas que se han tomado, que tiene que ver con hasta dónde se están restringiendo las libertades del individuo cuando el Estado toma diferentes medidas para combatir la pandemia, por lo menos resguardar al sistema de salud. Para hablar sobre este tema, sobre si son constitucionales o no las medidas que ha tomado el gobierno, consultamos justamente a un abogado constitucionalista y esto nos comentaba.
Entonces, lógicamente, todos están cansados de esto y a veces es muy difícil poder medituar si han sido bien tomadas o no todas las decisiones en conjunto. Pero sí, individualmente tiene que haber un control. Desde mi punto de vista, el Estado está haciendo lo que puede, es una cuestión realmente impensada. Si no lo pueden hacer un país como Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo, poco nos queda a nosotros. Pero hay que ser cuidadosos porque cuando nos acostumbramos a que nos limiten las libertades, empezamos esa etapa de anestesia. Es un límite bastante peligroso, ¿no? Sí. Hay que decirlo, cuáles son las atribuciones que tiene el poder central para poder limitar justamente las libertades de las personas. Y muy importante lo que dice Merra sobre el final, que suele haber como una suerte de anestesia social, ¿no? Cuando se comienzan a implantar esta serie de medidas. Sí. Bueno, Jota, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Vamos. Néstor Chino Luna, conocido periodista del medio. Me saco porque esto es periodismo sin vergüenza. Muy bien, muy bien. Entonces, me gusta que acate las normas del lugar. Las normas. ¿Cómo están, chicos? No era para menos. ¿Cómo estás? Bien, si se puede decir bien, ante tanta desgracia acumulada, ¿no? Claro, bueno, ¿qué opinás sobre las medidas del gobierno provincial, en este caso, respecto de las cuarentenas? ¿Fue muy prematuro, digamos, cerrar todo en aquellos momentos en donde no había circulación viral o vos crees que está bien? Viste que de acuerdo a los tiempos que vivimos empiezan a aparecer siglas. En la vida cotidiana de cada uno, a medida que van pasando los tiempos, uno puede recordarlas. Yo tengo ese hábito de estructurarlo a las siglas nuevas que aparecen en los tiempos. Y acá apareció algo que se llamaba COE. Sí. Comité Operativo de Emergencia. El Comité Operativo de Emergencia, en teoría, trataba o buscaban una similitud con los especialistas, o por lo menos uno creía que era eso. Y lo curioso es que el COE de Tucumán lo forman los mismos ministros que son parte del gabinete del gobernador de la provincia. A ver, como que vos ahorita seas productora, sonidista, que manejes el programa y que encima seas la que hay que entrevistar. Claro. Digamos, esa es una de las cosas que por ahí no hay explicación, porque de última, ante una situación como la que se vive, lo prioritario, lo que dice el sentido común, es algo que se llama masa crítica. ¿A vos te parecería mejor algo más intersectorial? Y con masa crítica, donde yo no sea el ministro que tenga que decirle al gobernador, creo que está haciendo mal las cosas, pues soy el ministro, formo parte del gobierno. Como que necesitábamos que se amplíe con especialistas, con otras voces disonantes, que no hay que tenerle miedo. Que uno piense diferente, no es que esté en contra, piensa diferente. O sea, ¿vos crees que desde la base no se han tomado buenas decisiones? Por eso te digo que es el que maneja centralmente todo. Y es difícil ser ministra de Salud como la doctora Rosana Chala y a la vez estar en el COE, o ser ministro de Seguridad como Maley, que tiene demasiados problemas, y encima formar parte del COE. Y ni que hablar, ser gobernador de Tucumán, buscando plata en Buenos Aires para afrontar las planillas salariales, y encima estar al frente del COE. Por eso te digo, yo creo que partimos sin una masa crítica. Me hubiese gustado tener gente de la justicia, de la legislatura, de las delegaciones comunales, de las universidades, de las ONG, de los medios de prensa, ¿por qué no? De los estudiosos, de los físicos, de las estadísticas. Pero como todos los gobiernos de los últimos tiempos, una autocrítica es un golpe, es una derrota prácticamente. Y bueno, ¿no? Pero así estamos. O una crítica, ni siquiera una autocrítica. Pero así autocrítica estamos. No le pidamos. Es fantástico. ¿A vos no te gusta cuando llegas a tu casa? ¿Te imaginas si vos manejas el menú todos los días de tu casa? Que vos llegues a decir, hoy se come milanesa. Y ninguno de tus hijos o tu mujer te dice, sí, si comemos una pizza, sería todos los días lo que se te ocurra a vos, ya sería hasta aburrido. No sé si Jota opina en casa. Bueno, a la inversa menos, hay que decirlo. Pero digamos, la masa crítica es eso, es básica. Es para mejorar, es una construcción colectiva. No hay sociedad si no hay construcción colectiva. Ahora, Néstor, Chino, decimos por Néstor, Chino. no sé con quién hablas.
Han surgido los casos en Tucumán, llegó el brote de coronavirus. Veníamos bien y llegó el brote. ¿Vos crees que ese brote era esperable? ¿Tenía que pasar sí o sí, como había pasado en otras partes del mundo? ¿O tiene que ver con esta falencia que vos estás marcando? No, punto uno, no es una falencia esto, simplemente es una cuestión de metodología. Esta es una pandemia que atacó a todo el mundo y que todo el mundo, si en algo coincide y que demuestra que no somos los peores, que todo es tan similar. Sí. Pero hay una vieja frase, vos sos muy joven, gracias, que decía que algunos confundían avanzar con huir hacia adelante. Yo creo que eso pasó no solo en Tucumán, en el país, sino en el mundo. Yo creo que creíamos que estábamos avanzando, viste que hacíamos los famosos cuadros, la filmina, y nos comparábamos con uno, con otro, y decíamos, nosotros estamos mejor, y se enojaban los otros. Y creía que estábamos avanzando, y era que estábamos huyendo hacia adelante, que es diferente. Por eso te digo, no hay secretos y nadie tiene. Y lo peor de todo, cuando la solución es ajena a nosotros. ¿No le queda a usted esa sensación cada vez que se levantan de decir voy a remarla, ponerle actitud, pensar en positivo, pero sabes que la solución no la tenés? No. Porque la solución es esa vacuna que esperábamos en septiembre. ¿Se acuerdan, chicos, que suspendimos el Día del Amigo para festejarlo el 21 de septiembre? Supuestamente en septiembre ya íbamos a estar todos en ronda de la mano, ¿no? Prácticamente. Y seguimos. Y cada vez te corren el arco más lejos, vos que sos futbolero, cada vez te van corriendo el arco más lejos. Yo también soy futbolera, bueno, no que te lo corren al costado, te lo corren más lejos. Claro. Y la sensación es esa. Yo estoy muy triste, y me tomo unos minutos para decirlo, por los chicos. Yo lo veo muy triste a los chicos. Y veo una crueldad que quizás sea un síntoma, digamos, yo sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero bueno, no hay quien los defienda. ¿Viste? Salieron a defender a todas las actividades comerciales, a las actividades deportivas, todos salieron a defender. Yo no escuché a nadie defender para que los chicos vuelvan a los colegios. ¿Y saben por qué, chicos? Yo me tomé el tiempo para analizarlo, y es tan básico como y tan doloroso como es la miseria humana. Porque los colegios privados siguen cobrando la cuota. Y porque los que están en el sistema educativo siguen cobrando los sueldos. Claramente. Ahora, ¿quién lo defiende a los chicos? ¿Se acuerdan cuando decían que enarbolaban 180 días de clases? Llevamos ¿cuánto? Sin clases. Y no escucho a nadie que haga una manifestación o que diga algo por los chicos. Resulta que podés ir a un gimnasio, reunirte, pero ellos no pueden ir a la escuela. Resulta que podés juntarte en un bar separado, hay protocolos pertinentes, y que está bien, no es que estoy en contra, que quede claro. No, pero hay que tener esto en cuenta también. ¿Quién defendió a los chicos? Claro. Y los chicos están muy tristes. Ustedes piensen, recapacitemos un minuto y nos pongamos en lo que es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro. ¿Te imaginas el chico que estaba terminando la primaria? Yo tengo una hija que estaba terminando la primaria y que soñaba con el viaje, con la despedida, con ser lo más grande del curso. Imagínate ese chico que necesita, o que los únicos amigos o el único contacto social en grupo es el colegio. Piensen, y que a la audiencia, bueno, audiencia yo soy de radio ahora, pero bueno, a la teleaudiencia piense lo que es un año ya sin tener clase. Claramente. Bueno, después hablamos sobre las restricciones, ¿no? Pero ahora vamos a escuchar la segunda parte de la nota Mirra. Fundar las razones por las cuales se limita la circulación a la noche, porque creo y reitero que todas las limitaciones deben ser fundadas y basadas en un principio legal. No significa que la ley no pueda también equivocarse, superar la relación de medio a fin, ¿verdad? Yo me acuerdo que siempre daba en clase un ejemplo, un viejísimo ejemplo, del profesor Quiroga Gaví en su libro, donde pone un ejemplo justamente de esto. Estamos hablando de una obra de más de 30 años, donde decía que había una invasión de mosca tsetse. Mira la casualidad en relación por lo menos a la cuestión de salubridad, ¿no? De poder ponerse de salubridad. Entonces se había prohibido que la gente concurra a los cines, ¿no? Algo parecido, no sé si te acuerdas, con la gripe hace unos años. Esto, más de 30 años el ejemplo que se le ocurrió. Entonces cerraron todos los lugares públicos y cine y demás. Miramos como adelantados en el tiempo. Y decía, ¿esto es constitucional o no? Hay adecuación de medio a fin. Y yo siempre le hago la pregunta a las alumnas y alumnos del curso, si qué opinan.
Y empiezan a debatir y demás. Y después a la parte de abajito del libro te dice, esto es inconstitucional, porque la mosca tsetse, digamos, no tiene que ver el lugar cerrado, no se contagia de persona a persona. Entonces, los lugares cerrados no influyen en nada en la existencia de la invasión de la mosca tsetse. O sea, no hay adecuación de medio a fin. Es un ejemplo bastante burdo, pero que sirve para interpretar cuando nos van a restringir las libertades de cualquier naturaleza. Si hay una relación de medio a fin, esto que a veces parece un poquito teórico, lo tenés que analizar cuando vos ves una zapatería que tuvo que cerrar meses, un bar que tuvo que cerrar y fundirse, y otra cosa que es muy importante, y no quiero abundar en casos judiciales porque por ahí no es el ámbito, pero por ejemplo el caso del cine Callao, que es emblemático a nivel nacional de la Corte de la Nación, fue un caso donde, como en la década del 60 los cines se habían expandido toda la Argentina, digamos como hoy puede ser uno de estos sistemas de video que la gente está toda conectada. En esa época todo el mundo empezó a ir a los cines porque era algo nuevo, estaba de moda, y eso que hizo que los artistas de números vivos, de variedades, empezaron a quedarse sin trabajo, porque la gente iba al cine. ¿Qué se hizo? Se dictó una norma en la cual, en el medio de las dos funciones de cine, porque eran dos películas, debía pasar esos números vivos y hacerse cargo el dueño del cine del costo y no influir sobre la entrada, ¿sí? ¿Qué dijo la Corte? Decía que era constitucional. Y ahí es donde siempre hago analizar también a las chicas y los chicos, diciéndole, no es que limita los derechos por el bien común, aquí está el bien común, que cargue los dueños de los cines para ayudar a una actividad. Y eso es lo que tenemos que analizar, y esto va a salir después de la cuarentena, después de la pandemia, si Dios quiera salgamos rápido, porque ¿qué van a hacer aquellos que han perdido todo su patrimonio por una medida del Estado? Todos hemos soportado de la misma manera económicamente la pandemia, toda la población soportó la pandemia igual. Fue lo mismo el trabajo de todo el personal de la salud, con la remuneración que sabemos que es baja, arriesgando su vida que la de otras personas. O sea, se limitaron los derechos a todas las personas por igual. ¿Qué pasa con la persona que tuvo que trabajar en la farmacia y no pudo cerrar nunca y se tuvo que exponer? Entonces, eso no hay una norma general, porque las normas generales no son justas en los casos individuales, siempre habrá casos diferentes. Lo hemos visto con este padre que no pudo ir a ver a su hija, no le permitieron cruzar una frontera y su hija murió. Estamos hablando de que en cada caso concreto va a haber resultados. Por supuesto, esto vamos a estar con sentencias hasta dentro de 5 o 6 años. ¿Verdad? La Corte va a ir acomodando el camino entonces. Bueno, 202 días de cuarentena, da la sensación de que estuvimos en stand-by la 3/4 parte del año prácticamente, y lo más gracioso es que algunos dicen, bueno, de 2020 es para olvidarlo, como si fuera que el 31 de diciembre todo cambia, ¿no? O sea, como que si tuvieran la sensación esa de que todo va a cambiar el 1 de enero de 2021. Pero no, habrá que aprender a convivir con esta pandemia sin esperar alguna solución científica o mágica, si se quiere, Chino. Y lo peor de todo es qué quedará después de la pandemia. Uno ve algunas estadísticas, lo escuchaba al comienzo del programa, que hablaban de los números que se habían conocido del INDEC. Bueno, hay algunos números que dicen que 9 de cada 10 familias está endeudada. Hay números que dicen que este país es el que tiene más baja inversión de crédito que permite la reactivación, o sea, los bancos no prestan a la gente. Sí. El 18% del PBI es crediticio en la Argentina. En la región, o sea, en el resto de los países, no hablo de Europa, es el 45%. Lo que demuestra que para los bancos es mucho más negocio otras cuestiones que dedicarse a fomentar la producción. La plata no está en la calle, sino en la financiera. Exactamente. Digamos. Si vos ves ese escenario, decís, bueno, ¿qué queda para después? ¿Cómo nos reconstruimos? Porque también, como decía el analista recién, no es lo mismo al que tiene un salario, tal cual, al que pudo mantener el trabajo, a la cantidad de personas que directamente se quedan sin trabajo. Me decía el productor que sea breve, y el cierre quizás es una nota que escribí el otro día en base a una entrevista que le hacía a Carlos Fara, al sociólogo,
Y para mí es la síntesis. Te propongo algo. Hacemos pausa y le escuchamos a la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aynace, que hace un análisis sobre las medidas que tomó el COE en este tiempo y vamos con tu reflexión. ¿Te parece? La escuchamos a la ministra. Nosotros en la provincia de Tucumán, más allá de estos 200 días que en Argentina estamos padeciendo esta situación de una manera mucho más concreta, en distintas provincias el virus y el ciclo del virus ha ido mutando y tiene diferentes etapas. Nosotros en la provincia justamente hoy estamos elevando nuestra curva, tenemos mayor cantidad de contagios y de acuerdo a cómo se ha comportado este virus en otros lugares del mundo, inclusive en otros lugares de nuestro país, tal vez tengamos que afrontar un tiempo un poco más largo, y es que nosotros tenemos una altísima densidad poblacional en un espacio geográfico que es muy pequeño. Nosotros podemos observar, y se ha hablado muchísimo de cómo es el comportamiento de las personas en la calle. Nosotros tenemos los centros más urbanizados, con una gran cantidad de servicios que están todos juntos, por lo tanto, bajar la cantidad de circulación de personas se hace difícil. Pero en la provincia de Tucumán nosotros hemos podido ir administrando esta situación para poder permitir que las actividades económicas continúen desarrollándose. En la provincia de Tucumán nunca se cortó, por ejemplo, la producción, lo cual es muy importante para el desarrollo de nuestra economía. Y cuando hemos estado a nivel país en el aislamiento, hemos tenido esa situación en Tucumán al inicio, pero luego hemos ido flexibilizando actividades, en algunos casos de manera intermitente. Hemos tenido los lógicos reclamos de diversos sectores que se han visto afectados y nosotros entendemos, y así lo vamos trabajando, que esto es un día a día. Se han ido aplicando medidas en donde, entendiendo que la única herramienta sanitaria o de prevención que tenemos es evitar la circulación, al inicio de la cuarentena se estableció que fuera de una manera estricta y luego se fue flexibilizando. El Estado puede cometer errores, como cualquiera puede cometer errores, como toda institución, por supuesto, y esto, desgraciadamente, ante lo desconocido, muchas veces es ensayo y error. Particularmente creo que la receta que se ha aplicado en la provincia hay que razonarla de otra manera. No es que mientras no hubo circulación para que estuvimos cerrados, al contrario, como estuvimos cerrados, nosotros pudimos demorar que hubiera circulación comunitaria y lo hicimos hasta el momento en que se pudo, teniendo en cuenta que no pudimos hacer un cierre total de frontera, que era imposible, teníamos que asegurar el abastecimiento. Nosotros todo ese tiempo que se pudo frenar la circulación viral comunitaria, hemos aprovechado para poner todos nuestros recursos de diferentes áreas del Estado en el sistema sanitario. Y eso es lo que permite que hoy el sistema de salud haya duplicado, si no es un poco más, su capacidad de respuesta. Lo que estamos justamente es trabajando en cómo vamos a salir de esto en la pospandemia. El gobernador de la provincia ha viajado reiteradas veces a Buenos Aires, ha firmado importantísimos convenios de obras públicas y de diferentes programas con los que la Nación no solamente nos está asistiendo ahora, sino que son los programas y las obras que a nosotros nos van a permitir en alguna medida motorizar nuestra economía. Se está poniendo mucho acento en la generación de fuentes de trabajo a través de la obra pública y se está trabajando mucho en el tema producción. El doctor Mansur está recorriendo toda la provincia como lo hace permanentemente. Estamos hablando con cada uno de los productores, emprendedores de las localidades. Estamos trabajando junto a los intendentes para agregarle valor a la producción local en cada uno de los sectores. Bueno, ahorita también hay que hacer la salvedad de que cualquier decisión del Estado, cuando la irresponsabilidad individual es absoluta, es impotente, ¿no? Cualquier decisión que tome. Chino, ¿vamos a tener que seguir esperando algún anuncio cada 15 días o hay que esperar ya, o por lo menos un plan a mediano plazo, a ver cómo se sale de esto, cómo se va a vivir con esto, justamente? Bueno, lo triste es que toda la dirigencia en el mundo ante esto
determinó que tiene limitaciones y hasta podría decir que es un fracaso, digamos. Eso está demostrado no solo en Argentina ni en Tucumán, sino en el mundo, salvo honrosas excepciones que por ahí son mínimas. Yo no, y quería volver a lo que decía en el bloque anterior, antes de la nota de la ministra. Para mí es tonto ser optimista, es de tonto ser optimista, porque no vemos nada. Está bien, yo sé que la gente está muy bajoneada, hay que cuidarse, seguir con las prevenciones, pero no creer una fantasía que esto va a desaparecer por arte de magia, porque no sucedió, porque van más de 200 días. Y que nada va a volver a ser como antes. Y que nada será igual. Entonces, en eso hay que trabajar, hay que mentalizarse, hay que retrotraerse, repensarlo y entender que todo está cambiando y que nosotros mismos necesitamos cambiar, porque si no la adaptación es complicada y que el Estado debe adaptarse. No puede ser que te pidan renta, te siga pidiendo trámites como si no estuviéramos en pandemia. Claro. Es una cuestión casi básica. Yo creo que va a ser una gran prueba las elecciones cuando lleguen el año que viene, a ver de qué manera es todo esto que está pasando. ¿Cómo estaremos en materia sanitaria? Si cambió o no la forma de... Puede ser. De comportarse en un año electoral. Optimista al principio, creía que iba a venir un mundo diferente. Hoy, como dice Carlos Fara, es de tonto ser optimista. Bueno, muchísimas gracias, Chino. A ustedes, chicos, gracias por estar aquí. Un amigo de la casa, Chino Luna, si se quiere. Bueno, Albita, lo que sí es cierto, me parece que de esto se sale todo cediendo un poco. Sí. De nada sirve acá ser egoístas, está bien. Muchas veces aquellas actividades económicas que se han visto más perjudicadas, con mucha razón, levantan su voz de protesta. Pero en esto hay todos que ceder un poco, porque a todos en mayor o en menor medida nos ha perjudicado y nos ha golpeado la pandemia económicamente hablando. Sí, hay que tratar de encontrar el equilibrio entre las actividades que uno hacía de manera cotidiana y la importancia de cuidarse uno y de esa manera cuidar al otro. Desde acá seguimos manifestando la importancia del uso del barbijo, del lavado de manos y de mantener la distancia social. Por supuesto, nos vamos a una nueva pausa. Ya volvemos. Buenas noches, bienvenidos a Futurama Tucumano. Yo soy Felicitas Páez La Tower y conmigo, como siempre, mi compañero, el periodista de investigación Sábelo Toro, Pepe Reneguete. Buenas noches, Pepe. Buenas noches todos, buenas noches, Felisa. Soy Pepe Reneguete. No me da vergüenza decirlo, veo el canal rural porque creo más en Bambi que en alguna persona. Y todavía no te aprendés que me llamo Felicitas, Pepe, sos tremendo. Bueno, comenzamos con la información de este noticiero periodístico y vamos directo con la primera noticia, que es del ámbito local. En las excavaciones de la Plaza Independencia se hizo un descubrimiento arqueológico único. Se descubrieron los bonos de Domato, los sombreros de Parajón, las palmeras que trajo Palito desde Miami, una de las 10 casas de Betty y el primer bonete de Tapalín. ¿Qué me contás, Pepe? ¿Qué te cuento? Lo que te cuento es que tantos que encuentran acá en Tucumán podrían encontrar un poco de decencia, de decoro, de respeto por el otro, de valor cívico, porque andamos más perdidos que chupete en el culo. ¡Ay, Pepe! Sí, los tucumanos estamos un poco perdidos. ¿Qué va a ser? Y ahora sí, llegó el momento de ponernos serios. Aníbal Fernández salió a decir y a defender a la expresidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque él dijo que Cristina no es capaz ni siquiera de agarrarse 10 centavos. Nosotros, con el equipo de Futurama Investiga, estuvimos ahí en un momento agarrando ese momento preciso en que ella dice no a los 10 centavos. Mirá, ya. ¡Doña! ¿Qué pasó? Se le ha caído la moneda, tome. ¿Qué moneda? Esta, 25 centavos suyo. Pará, pero vos no sabés quién soy yo. No, doña, pero se le ha caído la moneda. No sabés quién soy yo. ¿Cómo me vas a decir doña? Vos, yo, él.
nosotras, nosotres. ¿Qué moneda? Esta, doña suyo, 25 centavos. Imposible, ni 25, ni 50, ni 10 centavos. Porque yo no agarro lo que es del pueblo. Lo que es del pueblo es del pueblo. 10 centavos son del pueblo. Gracias a todos. Gracias a todas. Gracias a todos. Y gracias a vos. Gracias a vos. ¡Wow! ¡Qué buena esa actitud! Esa es la actitud, ¿no? Claro que sí. ¿Qué opinas, Pepe, de esto? ¿Y qué opino? Opino que acá la cosa, como decía Enrique Santo Discépolo, el que no llora no mama y el que no afana un gil. Eso es lo que opino, Felisa. ¡Qué tanguero que te viniste hoy, Pepe! Bueno, y como siempre les digo, el tiempo en televisión es tirano. Ya llegamos al final de este noticiero, los vamos a extrañar mucho, pero antes, el rinconcito COVID. Sí, el rinconcito COVID. Hoy, rinconcito COVID internacional. Le vamos a mandar muchas felicitas y mucha buena onda a Donald Trump y a Melania Trump, que están pobrecitos con COVID. Chau, Pepe, yo soy Felicitas acá de la Tower. Y yo soy Pepe Reneguete y veo el canal rural, no me da vergüenza decirlo. Ya está, director, ya se cortó, estamos fuera del aire, ¿sí? Ay, Pepe, ¿me prestás tu teléfono un segundo que tengo que hacer una llamada porque me olvidé el mío de camarín? ¿Cómo sos de manganeta? Ponele alcohol, ponele todo. Bien estrella. Ay, gracias, Pepe. No te hagas problema que no te gasto nada, es una llamadita por WhatsApp. Chico, lo tengo con tarjeta, Felisa. Hello, United States of America. Hola, Melania. Hello, Melania, my dear, my friend. ¿Cómo estás? How are you? Perdón, es que estoy con mi compañero que me está tirando alcohol porque, bueno, estamos previendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Donald en ese departamento divina que estás haciendo la cuarentena? ¿Querés saludar? Pepe te quiere saludar. ¿Qué saludar? ¿A dónde estás hablando, Felisa? A United States, es nuestra amiga Melania. Pero me bajaste el crédito. ¿Qué? Yo no tengo ninguna amiga. Si me dijera por lo menos que estaba hablando con Pérez Esquivel para que yo la salude. Pero los yanquis estos de Ottawa. Ay. Después déjame el teléfono en el camarín. Ay, Pepe, el teléfono. Ay, hola, se cortó. Ay, ¿quién es Pérez Esquivel? ¿Será un nuevo cantante de reggaetón? Bueno, ya están notificados, ¿no? El amigo Ramiro Rearte por estas interrupciones cuasi subversivas, ¿no? Que recibimos acá. Ya se deben haber avivado unos cuantos si se viene una banda de reggaetón que se va a llamar Pérez Esquivel. La Pérez Esquivel. La Pérez Esquivel. Estaría bueno. Pero bueno, qué amigos importantes. Pero yo a Reneguete lo veo más, es más, me parece haberlo visto en Barrio Victoria, zona de 11 de marzo, por ahí. Sí, Ejército Argentino, sí. Me parece, ¿no? Bueno, Jota, llegamos al final de Periodismo sin Barbijo. ¿Qué temas tuvimos hoy, no? Realmente con multiplicidad de voces, obviamente, y esperamos que ustedes hayan sacado sus propias conclusiones del otro lado. Esa es justamente la idea, ¿no? No tanto bajar líneas, sino a través de todas las opiniones que recogemos aquí en el programa, usted pueda tener su propio pensamiento y pueda sacar sus conclusiones respecto de las realidades que nos toca vivir a todos los tucumanos. Les recordamos que tenemos nuestras vías de comunicación a través de internet, aparecen ahí en pantalla, estamos en Instagram y en Twitter para estar conectados, para escuchar sus opiniones y también, si quieren, proponernos temas para que los tratemos aquí en el programa. Será hasta el próximo miércoles, entonces. Así es, que tengan una buena semana. Hasta el miércoles. Chao, chao.